Antes que nada quiero agradecer la invitación al laboratorio MERS, la confianza y la invitación, y también al Colegio de Geriatría, la invitación a platicar un poquitito acerca de aspectos que tienen que ver con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y el objetivo de la presentación es hacer una revisión y dejar algunos conceptos claros con respecto a lo que hoy conocemos como los biomarcadores. Ha habido mucho cuestionamiento, mucha información, cada vez hay más publicaciones en relación al uso de los biomarcadores, pero en realidad ha habido mucha confusión para determinar cuál es realmente su aplicación, la utilidad y evidentemente la disponibilidad de ellos. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de revisión de los aspectos que tienen que ver con la situación actual del proceso. Creo que no avanza. ¿Ya? Okay. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Y tal vez uno de los aspectos que más podamos analizar en relación a la enfermedad es que muchas veces consideramos que el proceso demencial es un proceso que inicia en etapas tardías. El problema es que es una enfermedad neurodegenerativa, lo sabemos, que se produce como consecuencia de una disfunción neuronal, y que esto tal vez, si lo lleváramos a lo que ocurre con otras enfermedades, pues consideraríamos por ejemplo a la enfermedad renal, a la cual vemos que hay cambios a lo largo de mucho tiempo, que vamos estadificando, que vamos clasificando la disfunción renal hasta el momento en el que ya tiene manifiesta una insuficiencia renal crónica. Lo mismo pasa en el sistema nervioso central, es decir, empieza el proceso de disfunción a través de la cual hay alteraciones de manera temprana en la función sináptica, en la producción de sustancias que van a inducir alteraciones a los grupos neuronales y que se van a expresar como la demencia. Por lo tanto, es siempre importante considerar que el proceso demencial inicia, y sabemos hoy que esto comienza 15, 20 años antes de que se exprese clínicamente el proceso, y que entonces hay dos etapas: una etapa preclínica que hoy conocemos como presintomática y la etapa sintomática, que es en donde pues fácilmente identificamos a quien ya tiene el proceso demencial y ya tiene la enfermedad, o que hoy también hablamos de una etapa prodrómica. Y entonces, si hacemos esta diferenciación, podemos comprender cuál podría ser el papel de estos biomarcadores en la búsqueda de una detección temprana. No es un marcador para establecer diagnósticos. Ha existido mucha confusión de por qué pedir marcadores si el diagnóstico es clínico. Es clínico cuando ya está el problema, pero hoy ya no queremos detectar el problema, es decir, necesitamos detectar, pero necesitamos también identificar en forma temprana los pacientes que potencialmente van a progresar. Cuando vemos y intentamos establecer a través de estudios de autopsia la carga de placas de amiloide y en estimaciones el comportamiento y la prevalencia de la demencia de tipo Alzheimer, ustedes pueden observar que estas placas se empiezan a acumular, decía, tal vez desde los 40 a 45 años de edad, y que el proceso o la prevalencia de la enfermedad empieza a incrementar a partir de los 60 años de edad. Es decir, hay un periodo a través del cual la acumulación de las placas de amiloide y la prevalencia de la enfermedad y en algún momento podrían encontrarse. Es decir, esto sugiere que hay un estado preclínico, que no solamente es, insisto, el diagnóstico del problema demencial cuando ya el paciente tiene afectación cognitiva, sino que están ocurriendo manifestaciones en etapas preclínicas. ¿De dónde viene este beta-amiloide? De manera muy breve, nada más recordar que el amiloide incluso es un antioxidante, que cuando a través de factores genéticos y factores ambientales, la vía amiloidogénica activa enzimas o proteasas como la beta-secretasa, que degrada a esta proteína precursora de amiloide, pero que lo hace a través, o este corte de la proteína precursora lo hace hacia una parte de un dominio al nivel intracelular, en donde quedan muchos más aminoácidos, y que a través de una gamma secretasa se produce este beta-amiloide, estos oligómeros, y que al final el depósito de estas
alteraciones de lípidos, va a generar un dominio intracelular, la presencia del beta-amiloide e incluso la penetración de este dominio intracelular a nivel nuclear que va a alterar la función neuronal. ¿De dónde viene la proteína tau? Que es otro elemento que hoy está como los elementos o los marcadores, digamos, centrales o mandatorios para establecer diagnóstico preclínico de la enfermedad. Pues es a través de estos dominios de unión de los microtúbulos en donde la fosforilación, para mantener a estos microtúbulos estables y conformar su funcionamiento y dar la estructura y transporte al axón, ocurre a nivel de aminoácidos o de sitios específicos. Cuando ocurre a través de la prolina, hay una fosforilación de manera normal, y esa fosforilación de manera normal activa a dos enzimas, entre ellas una glucógeno sintetasa quinasa y una quinasa independiente, que fosforilan de manera normal a la proteína tau, y que esta proteína tau fosforilada de manera normal altera la estructura y la morfología de estos microtúbulos, formando la proteína tau hiperfosforilada y la formación de las clásicas marañas neurofibrilares. Esto es importante porque hoy el blanco de las posibles intervenciones terapéuticas estén dirigidas no solamente hacia el beta-amiloide, sino a tratar de disminuir la formación o la activación de estas quinasas y también de activar a una proteína que son las proteinfosfatasas, que son las que se oponen a la fosforilación de manera normal de la proteína tau. Dos elementos entonces fundamentales en el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes recuerdan esta propuesta de una nueva definición que cuando en el año 2010-2011 fue duramente criticada porque el diagnóstico incluía el uso de biomarcadores. Yo tuve la oportunidad de estar en foros donde había foros de expertos en demencias y era sorprendente escuchar en ese entonces que todos decían, bueno, es que eso no tiene sentido, los biomarcadores, porque el diagnóstico es clínico. Sí, es clínico si lo queremos detectar cuando el paciente ya tiene demencia. Pero ¿qué hacemos o cómo intentamos detectar el problema cuando el paciente no tiene manifestaciones de la enfermedad? Y este es el aspecto relevante que diría yo de este aspecto del diagnóstico y de la nueva propuesta de definición de la enfermedad. ¿Por qué es importante entonces el diagnóstico y tratamiento en la etapa preclínica? Y es donde cobra relevancia el intento de detectar de una forma temprana al paciente antes de que tenga todas las manifestaciones que ya conocemos. Y esto está en relación a intentar modificar el proceso patológico, es decir, disminuir la carga de beta-amiloide con el objetivo de prevenir la subsecuente neurodegeneración y la eventual declinación cognitiva y demencia. Ese es en este momento el papel fundamental de los biomarcadores. No es establecer diagnóstico, no es evaluar seguimiento ni estadiaje de la enfermedad, es tratar de detectar a los pacientes de forma temprana o intentar saber qué paciente potencialmente va a progresar a un proceso demencial de tipo Alzheimer. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Hacia dónde estamos actuando? Esto todos cada vez con más frecuencia, incluso yo diría con menos problemas, estamos haciendo diagnósticos, aún con todo lo que tenemos. Indudablemente hay casos en los cuales pues no podemos establecer un diagnóstico definitivo, pero aquí estamos actuando. Podríamos ver aquel paciente o sujeto que es cognitivamente normal, aquel que tiene un deterioro leve, que podría ser un deterioro cognitivo leve, y el paciente que ya tiene un proceso demencial. En el color azul pueden observar lo que sería el proceso de envejecimiento normal. En la línea verde es donde empezamos a observar de un proceso normal, cognitivamente normal, fallas que lo ponen en un proceso de deterioro cognitivo leve, y después lo que hacemos hoy, tratar con fármacos que tenemos y establecer un pronóstico incierto. Aquel paciente que le va bien usando un antidemencial, aquel paciente que a pesar de todo progresa a una demencia severa y que fallece irremediablemente. Y evidentemente los cambios que llevarían a la propia enfermedad. ¿Cuál sería la opción de usar un tratamiento inflamable en etapa temprana? Sería intentar
detener la progresión y retrasar o intentar retrasar la progresión. Ese estado lo podemos lograr a veces controlando factores de riesgo, intentando modificar a través del control de factores de riesgo la progresión. Esto sería la intervención temprana. Pero ¿qué pasaría si yo intento en una etapa preclínica, a través de lo que veremos un poco más adelante, pues que yo intentara a través de la intervención y del control de todo lo que hoy sabemos que puede contribuir a la progresión de la enfermedad, a través de la determinación de determinados marcadores, pues eso podría ser un factor que ayudara a identificar e incluso a intentar reducir la posibilidad de regresión. Siempre ha habido búsqueda desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista histopatológico, los cambios que hay en el envejecimiento normal, lo que ocurriría en etapas preclínicas y lo que ya ocurriría ya manifiesta una enfermedad de Alzheimer. Las placas en la neocorteza, pocas placas en los estudios histopatológicos, es común observar, muy pocas o muchas marañas neurofibrilares en zonas específicas del hipocampo, pérdida celular, no es normal encontrarlo, puede haber atrofia pero no pérdida. El diagnóstico clínico, pues evidentemente no encontramos alteración cognitiva, y en las formas preclínicas, si ustedes observan, normalmente se van a encontrar ya muchas placas que son pacientes que no tienen incluso un diagnóstico de deterioro cognitivo, es decir, son pacientes que fueron detectados en etapa preclínica en donde se encontraron placas de amiloide sin evidencia clínica de deterioro cognitivo. Y la presencia de marañas en la corteza ya muy similar a lo que encontraríamos en un proceso ya demencial clínico. Por lo tanto, en cada una de las etapas, en la enfermedad o en la etapa en donde existe patología sin síntomas, un aspecto relevante es la disminución del beta amiloide 42 como un marcador que podría ser temprano del depósito de amiloide, que podría determinar la etapa preclínica de la enfermedad, como la captación a través de marcadores específicos de beta amiloide, como podría ser Pittsburgh o flor de tapir positivo, y el metabolismo neuronal medido a través de la fluorodesoxiglucosa normal. Pero lo interesante es ver cómo en estas etapas tempranas ya podemos observar datos que orienten hacia la captación anormal. Y en estado prodrómico, es decir, donde existen cambios sutiles, disminución ya del beta amiloide con marcadores de daño neuronal, como sería la proteína tau total o la tau fosforilada. Entonces, esto recientemente cobra relevancia en el aspecto de entender por qué queremos definir los biomarcadores en etapa preclínica. Sabemos que hay un rango cognitivo a través del cual uno mantiene la función, que todos los eventos precipitantes, sean vasculares, los factores de riesgo, los elementos genéticos, van teniendo una suma que dentro de este rango cognitivo y contribuyen a una mayor declinación a través del cual el paciente pasa de una etapa normal a un estado de deterioro cognitivo leve o una etapa preclínica y la propia enfermedad. Estos son los diagnósticos que se han reconocido, y es importante considerar que esto fue en el año 2011 cuando surge el concepto preclínico, pues parecía demasiado invasivo y parecía algo que complicado el tratar a través de biomarcadores de establecer esta etapa en donde los marcadores y la presencia de la mutación o del genotipo, la presencia del genotipo podría definir esta enfermedad, y ya la enfermedad prodrómica en donde ya habrían marcadores consistentes con la enfermedad de Alzheimer. Esto es lo que hoy se define como etapa preclínica de la enfermedad. Y lo importante aquí es considerar, esto es lo que el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Enfermedad de Alzheimer, la Asociación de Alzheimer, ha clasificado como preclínico. Es decir, en la etapa preclínica yo podría no tener ningún marcador
ni de depósito de amiloide, ni de neurodegeneración. Y conforme progresa en la etapa, en el estadio 1, tendría yo positividad para amiloide, pero negatividad para neurodegeneración. Y en las etapas preclínicas 2 y 3, positividad para amiloide y positividad para neurodegeneración, en donde incluso no hay cambios cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que determinaría que un paciente que tiene marcadores positivos para beta amiloide, que tiene marcador positivo de neurodegeneración, no tenga cambios cognitivos? Podría resultar muy interesante, y de hecho veremos al final que eso es en lo que hoy se está trabajando. Ensayos clínicos en pacientes que tienen carga positiva para amiloide, que no tienen manifestaciones cognitivas y que están siendo tratados con anticuerpos monoclonales en un seguimiento a casi 6 años. Algo que parecía increíble, imposible de pensar que algún comité de ética iba a aprobar algo así de esta manera. Pues bueno, afortunadamente decimos posiblemente nos dé algo de luz. Y ya cuando vemos el concepto del 2011, pues vemos el estado de la etapa 1, en donde decíamos es un estado de amiloidosis asintomática. El estadio 2, en donde hay amiloidosis más neurodegeneración, y el etapa 3, en donde hay amiloidosis, neurodegeneración y cambios sutiles, pero que no cumple criterios ni siquiera para un deterioro cognitivo leve. Conocimos y sabemos que de manera temprana, inicial, hace más de 15 o 20 años, los niveles de beta amiloide 42, que es la forma tóxica, estaban relacionados y asociados con la enfermedad de Alzheimer, es decir, a menor nivel de beta amiloide comparado en pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer contra controles, pues se observó que sí, que tener bajos niveles de beta amiloide estaba asociado a riesgo de enfermedad de Alzheimer, y que los niveles de proteína tau en líquido cefalorraquídeo a mayor nivel habría mayor riesgo también de conversión a enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos fueron los primeros y son tal vez los biomarcadores que son considerados necesarios en este momento para establecer el diagnóstico en la etapa preclínica. Insisto, ya el uso de los biomarcadores para establecer diagnóstico de la enfermedad debe ser como un método auxiliar, no como un método necesario para definir la enfermedad. El nivel de beta amiloide 42, en donde se ha podido observar en comparación con pacientes con enfermedad de Alzheimer prodrómica, que hay una disminución de aproximadamente el 50%, pero cuando hablamos de proteína tau, sea fosforilada o total, pues vemos que los valores se incrementan 200 a 300 veces más que los valores o los sujetos controles. Entonces, interesante porque sigue teniendo un lugar el uso de estos biomarcadores, y hoy incluso ya en desarrollo nuevos biomarcadores. Entonces, estos biomarcadores en líquido cefalorraquídeo sugerirían la enfermedad de Alzheimer sobreañadida, y esto es lo que también como un marcador pues es el uso de los radionúclidos a través del PET, utilizando muchos fármacos, en donde alguno de ellos pues ya conocido, la fluorodesoxiglucosa de los primeros, y la proteína Pittsburgh, en donde hoy nos permite detectar la captación de beta amiloide. El fluorodesoxiglucosa es para medir la actividad y la función neuronal a través de la captación de glucosa. El uso de estos otros radionúcleos son para medir ahora sí la captación de beta amiloide de manera normal. Y hemos podido observar que beta amiloide 42 en los primeros estudios, cuando se midió la función o la captación cortical de la proteína Pittsburgh a través del PET y los niveles de beta amiloide, se observó que aquellos que tenían los niveles más bajos de beta amiloide 42 tenían la mayor captación de proteína de Pittsburgh como un marcador de captación, es decir, una relación entre el nivel bajo de beta amiloide 42 y la captación anormal de la proteína de Pittsburgh. Y todo ello pues se ha podido demostrar a través de cómo la relación o la presencia de beta amiloide
la captación incrementa, medido por la proteína de Pittsburgh, incrementa con la edad, es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de tener beta amiloide 42, y al revés, cuando se ha medido en sujetos que no tienen proceso cognitivo y que se miden los niveles de beta 42, de beta amiloide líquido cefalorraquídeo, se observa que a menor nivel a mayor edad, es decir, una relación entre la edad, la captación de beta amiloide y la disminución del beta amiloide 42, que es indicativo de posible patología de Alzheimer. Ya en 2012 fue aprobado el floretapir, que es un radionúclido que lo que permite es determinar la captación de beta amiloide, y el beta amiloide podemos observar en situación normal como la corteza no tiene captación anormal de beta amiloide. En un sujeto con captación anormal se observa como la pérdida de la corteza a través de la captación excesiva del floretapir, que es un marcador de depósito de beta amiloide. La proteína tau, ambas proteínas, tanto la total como la fosforilada, no son lo mismo, es decir, cada una de ellas tiene una función. La fosforilada correlaciona con la cantidad de las marañas neurofibrilares, es decir, indica la activación anormal de estas quinasas, que son las que fosforilan de manera normal a la proteína tau, y la tau total se considera un marcador más dinámico, es decir, refleja la intensidad del daño neuronal agudo y crónico. Incluso se ha relacionado con una mayor mortalidad. Y en los estudios así ha sido demostrado que la disminución en la función o en la función cognitiva medida a través del Minimental, los niveles a mayor nivel de proteína tau, tanto fosforilada como total, hay una disminución de la función cognitiva medida a través del Minimental. Por tanto, esta tau hiperfosforilada está directamente relacionada con los trastornos de memoria, y el depósito de beta amiloide, aunque no se relaciona directamente con la pérdida cognitiva, sí se relaciona con la disfunción de los grupos neuronales. Es decir, parece ser que el depósito de beta amiloide favorece más desestructuración de la función o de la red neuronal, y la proteína tau fosforilada tendría más efecto a través de alterar la función sináptica y la función celular. Por lo tanto, habría que considerar si estos biomarcadores predicen progresión de deterioro cognitivo, y esto fue pues demostrado ya de que en aquellos pacientes que tienen niveles anormales bajos de beta 42, de beta amiloide, y niveles elevados de proteína tau total y fosforilada, a lo largo del tiempo son el grupo que progresa hacia un proceso demencial. En este estudio eran pacientes con deterioro cognitivo. La recomendación hoy es que si se va a utilizar para determinar formas preclínicas, es necesario utilizar los tres marcadores y no solamente el beta amiloide o la proteína tau fosforilada. Ese es uno de los grandes problemas, porque en algunos laboratorios donde podemos medir estos marcadores no solamente determinan, por ejemplo, el nivel de proteína tau total, y eso es totalmente inespecífico, aunque en los ensayos donde se ha evaluado el nivel de tau es marcador de progresión e incluso de disfunción y de peor progresión cognitiva. La realidad es que los tres, la recomendación de expertos es medir los tres para intentar acercarse a la posibilidad de la determinación del riesgo de progresión. Y esto también ya ha sido demostrado. Esto aclara, insisto, por qué el uso de los biomarcadores en pacientes que ya tienen el proceso cognitivo ya no cumple ninguna función. Es decir, en este ensayo que se midió el líquido cefalorraquídeo para intentando determinar la declinación funcional como una medida de progresión del proceso cognitivo, se pudo observar que en aquellos controles y en aquellos sujetos o pacientes que tenían deterioro cognitivo leve, fue el grupo al que más se relacionó la presencia de beta amiloide y la proteína tau, fueron los que más
se relacionó estas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, no así en el grupo que tenía ya la enfermedad. Por lo tanto, en base a estos estudios se ha determinado que si bien pueden ser útiles para establecer diagnóstico, no se recomienda utilizarlos para diagnóstico de la enfermedad, ni para estadiaje, ni para seguimiento y determinar progresión de la enfermedad. Otro aspecto importante es que estos niveles bajos de beta-amiloide 42 se relacionan con disminución del volumen en múltiples áreas cerebrales. Aquellos pacientes que tienen bajos niveles de beta-amiloide 42 tienen áreas inespecíficas pero muy extensas de atrofia, representado por el color rojo y amarillo, a nivel frontal, a nivel temporal, a nivel parietal, en comparación con aquellos pacientes que tienen niveles altos de beta-42, es decir, tiene un impacto en el volumen o en el tamaño a nivel cerebral. El problema es cuáles puntos de corte, y eso es uno de los aspectos en donde tal vez en México pues tenemos que trabajar mucho para intentar obtener en los sitios donde se están haciendo estas determinaciones, intentar obtener puntos de corte para nuestra población, dado que las características de nuestra población es muy distinta a las de las poblaciones europeas o las poblaciones asiáticas. Cada laboratorio tiene sus puntos de corte, pero la sensibilidad y la especificidad de cada una de ellas ha sido cercana entre 85 y 90% y una especificidad cercana al 80%. Es decir, bien empleados, bien, diría yo, bien diagnosticado y estudiado el paciente, nos pueden ayudar a establecer posibilidad de detección de una etapa preclínica. Y estos son los valores que la iniciativa ADNI ha propuesto, aunque uno ve estudios de repente en donde incluso el beta-amiloide 42 consideran cifras arriba de 400 como valores de puntos de corte normal, pero esto es lo que la iniciativa ADNI ha propuesto como niveles normales, por ejemplo, para el beta-amiloide 42. Estos nuevos biomarcadores, también algo novedoso e importante, tratando de ir no solamente a medir el daño neuronal y a tratar de determinar en una etapa preclínica el nivel de beta-amiloide, sino algunos de ellos marcadores de daño neuronal. Con este marcador de daño neuronal, el BLP1, sus niveles aumentados han sido correlacionados con un mayor deterioro en la función cognitiva. Este marcador es un marcador de daño sináptico y es uno de los marcadores que en este momento está en estudio, intentando determinar si podríamos tener, además de tener este depósito de beta-amiloide, algún marcador que nos indique qué tanta disfunción de la función sináptica está ocurriendo. Y el otro es esta neurogranina, en donde también los niveles elevados, que son marcadores de la estructura del citoesqueleto, también han sido relacionados y en estudio para determinar una posible asociación con etapas preclínicas y daño sináptico. Pocos cambios para determinar la evolución de la demencia, insisto, no son útiles para seguimiento ni estadiaje. Los cambios más importantes podrían ser para detectar etapas preclínicas. Y esto permitió establecer los modelos que conocimos ya desde el año 2011, el momento en el que surgieron esta nueva terminología, la incorporación de los biomarcadores, como de manera inicial podríamos considerar que el evento temprano o inicial sea el depósito de beta-amiloide. Sin embargo, es interesante hoy porque aunque podemos observar en esta gráfica que después se actualizó, ustedes pueden observar cómo incluso de manera temprana, a través de la determinación de beta-amiloide, el líquido cefalorraquídeo, se acerca ya la presencia de amiloide con el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo y la proteína tau se acerca. Esto es lo que hoy se considera que posiblemente la vía o la activación de la proteína tau no solamente sea dependiente del beta-amiloide, sino que por una vía primaria la proteína tau se produzca de manera normal y se fosforile también de manera normal sin dependencia del beta-amiloide. Y esto es lo que explicaría el por qué, después de un periodo de alto riesgo de un paciente con todos los marcadores
positivos que podrían predecir la progresión hacia un proceso demencial, después de un periodo determinado pase de un alto riesgo a un bajo riesgo. Eso es lo que tal vez en este momento dificulte la explicación o el total uso de estos biomarcadores ante esta posibilidad en el cual un paciente con alto riesgo, después de no expresar la enfermedad, pase incluso un riesgo bajo para desarrollarla. ¿Son apropiados entonces para uso generalizado? Este es el problema. Métodos distintos para la determinación de los marcadores e incluso diferencias entre cada laboratorio. Cada laboratorio en este momento establece sus puntos de corte en base a las mediciones de todas sus muestras que ha procesado. No hay correlación, incluso esta variabilidad puede llegar a ser hasta de un 35%. La Asociación Alzheimer ha establecido o ya está en el proceso de estandarización de los biomarcadores a través de determinar y de que cada centro que haga estas determinaciones reporte cuáles son sus puntos de corte, qué método está utilizando para la determinación y evidentemente para poder tener puntos de corte, si es posible, de manera generalizada. Otro aspecto son los biomarcadores en sangre. Esto ha sido uno de los puntos tal vez en donde más se ha trabajado. Desafortunadamente hay una serie de elementos que hacen difícil poder tener una homogenización de los niveles de las estructuras o de las proteínas que se pueden obtener. Esto aplicaría tal vez para todo biomarcador. Por lo tanto, es importante cuando vamos a pensar en los biomarcadores, ¿para qué queremos el biomarcador? Es decir, ¿va a ser un biomarcador que sirva para establecer pronóstico? ¿Va a ser para establecer diagnóstico? ¿O incluso va a ser un marcador que nos permite evaluar la respuesta a un tratamiento? Si nosotros usamos el biomarcador, insisto, como una determinación para establecer un diagnóstico y decir si tiene o no tiene el proceso, lo más probable es que eso no sea útil, no va a tener una función. Y esto implicaría entonces lo que hoy tenemos con los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos un periodo del umbral actual, mezcla o combina. Ya vimos que aunque la presencia de beta-amiloide o el depósito de beta-amiloide no necesariamente implica que uno va a tener Alzheimer. Nos deja un periodo en el cual se entremezcla un estado, digamos, saludable o cognitivamente normal con el proceso degenerativo, es decir, hay un potencial riesgo de sobrediagnosticar o subdiagnosticar utilizando estos biomarcadores. La propuesta a nivel sanguíneo pues es que podamos tener el biomarcador ideal, es decir, que nos permita de manera simple decir que la enfermedad está, que puede presentar o que ya está presente o que ya tenemos la enfermedad. Es decir, tratar de evitar lo que hoy con el uso de los marcadores en líquido cefalorraquídeo pues todavía queda ese grupo en el cual no podemos definir qué va a pasar con él. Y esto es lo que empaña la determinación de los biomarcadores en sangre. Lo que está en color naranja, amarillo, serían todas las enfermedades que contribuyen con moléculas o marcadores que podrían confundir el nivel de estos marcadores, es decir, factor de necrosis tumoral podría ser consecuencia de la elevación de múltiples procesos. La determinación de proteína C reactiva, de velocidad de sedimentación, no sería exclusivo de un proceso cerebral. Y muchas enfermedades que contribuyen de manera directa a inducir riesgo para desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, todo ello complica la determinación y el uso de los biomarcadores en sangre. Dos tipos, sean perfiles séricos o plásticos o la búsqueda de una molécula simple o de varias moléculas que estén relacionadas con la patología cerebral, como sería beta-amiloide en sangre, proteína tau en sangre. Y esto es nada más para que ustedes vean, hay incluso algunos esquemas recientemente publicados, unos esquemas que son realmente incomprensibles de la gran cantidad de marcadores que se han medido en sangre, que algunos de ellos han resultado en asociación con los marcadores en líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto,
el panorama para los niveles o los marcadores en sangre es todavía aún mucho más sombrío que para los que existen en líquido cefalorraquídeo, incluso niveles de tau sérico, estos neoepítopes, que son fragmentos de DNA que generan partes de una proteína, muchos de ellos ya han sido medidos. ¿Y cómo utilizarlos? La realidad es que no existe recomendación de cómo o qué hacer, si utilizar, cuál utilizar, si usar en líquido cefalorraquídeo, si usar los marcadores por imagen, por ejemplo el PET. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Neurología, en donde ellos recomiendan prácticamente hacerle todo al paciente. Los Institutos Nacionales de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, ellos sugieren beta-amiloide 42 por líquido cefalorraquídeo y en PET, y la determinación de proteína tau en líquido cefalorraquídeo, o la resonancia magnética a través de una resonancia estructural o el PET con flujo desoxiglucosa. Estos son los marcadores de daño, por eso es importante considerar lo que estamos midiendo. Los principales, decía, tau fosforilada como marcador de daño neuronal, y los biomarcadores de depósito de beta-amiloide, que serían el beta-amiloide 42 en líquido cefalorraquídeo y el beta-amiloide con florbetapir, con proteína de Pittsburgh, entre otros. ¿Cuál sería la ventaja de tener biomarcadores en sangre? Costo. Evidentemente es mucho más sencillo medir y tomar una muestra de sangre que, por ejemplo, hacer una punción lumbar, que en costo estimado por cada 1000 procedimientos, pues estamos hablando en dólares, la cantidad que cuesta, es decir, equipo, análisis de líquido, y las muestras en sangre, las cuales pues serían 10 veces menos en costo que el procedimiento de la punción lumbar. Ya hay una iniciativa, esta iniciativa STAR, que es la que está intentando obtener puntos de corte para los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. Y esto que recientemente es publicado con relación a lo que hoy estamos haciendo. Hoy estamos en esta etapa clasificando de acuerdo a etapa. Esto es lo que hacemos diariamente en las clínicas. Detectamos al paciente que tiene demencia de tipo Alzheimer leve, moderada, severa, que pasa por una etapa preclínica en la cual no hacemos nada, no lo detectamos, no podemos detectarlo, no tenemos el recurso, y pues lo detectamos en esta etapa clínica. ¿Hacia dónde hay que ir y se tiene que llegar? Al estado preclínico, a través del cual en esta determinación o el intento de catalogar y de estadificar a cada uno de estos pacientes, podamos, en base a la presencia de beta-amiloide y de proteína tau, estadificar de acuerdo a la presencia o ausencia de estos biomarcadores. Ya hay esta nueva propuesta, que es prácticamente la misma que estableció los Institutos Nacional de Envejecimiento y el Grupo de Trabajo Internacional, y estas nuevas propuestas en las cuales se incorpora la determinación de la proteína tau, se agrega a estas etapas preclínicas en aquellos pacientes que no son positivos para beta-amiloide, pero sí positivos para proteína tau. Lo que viene es este estudio. A mí me parece que este es el estudio más importante a nivel mundial, que posiblemente va a dar los resultados de si la detección en la etapa preclínica tiene una finalidad o es de utilidad. ¿Por qué? Porque son pacientes que fueron estudiados a través de PET con proteína Pittsburgh. Son más de 1000 pacientes que son cognitivamente normales y que se van a medir, porque el estudio pretende terminar hasta el año 2020, es decir, un seguimiento de 6 años en los cuales se le está tratando con solanezumab para intentar determinar si la carga de amiloide disminuye con el tratamiento en una etapa preclínica, que es en donde hoy se hace mucho énfasis. Por lo tanto, los biomarcadores en este modelo hipotético que es recientemente publicado, pues toma en consideración los factores intrínsecos, todos los que conocemos,
y los eventos centinelas, en donde incluso todo lo que podría agregarse, la conectividad funcional, estos grupos neuronales que se van perdiendo, y que esto es un proceso dinámico a través del cual el paciente está asintomático y la suma de ellos va determinando si hay positividad que progrese hacia una forma clínica de la enfermedad, o si no hay positividad a estos biomarcadores, podamos detener la progresión clínica. Entonces, la proteína tau hoy es uno de los elementos tal vez que cobra relevancia, intentando comprender que no necesariamente sea consecuencia de la activación o del efecto del beta-amiloide, sino que sea por una vía directa, la proteína tau se fosforile, active quinasas y empiece a inducir todos estos cambios a nivel sináptico y la disfunción temprana de la enfermedad, en donde incluso podría no existir positividad al beta-amiloide 42. Y este es el nuevo concepto que agrega la etapa preclínica. Si ustedes recuerdan, voy a pasar las que ha propuesto en el año 2011 el Instituto Nacional de Envejecimiento, pues eran estos tres estadios, el 0, el 1, 2 y el 3, cada uno de ellos dependiendo de la presencia o ausencia de un marcador positivo. Hoy, en este concepto se agrega esta terminología que es SMART, es decir, sospecha de enfermedad de Alzheimer, pero con fisiopatología relacionada con la presencia de proteína tau, es decir, aquellos pacientes que tienen negatividad en etapa preclínica para la captación de beta-amiloide, pero tienen positividad para la presencia de proteína tau. Y esto es el ejemplo de cómo se vería un paciente en condición positiva para beta-amiloide, una captación a través del PET con proteína Pittsburgh, y cómo se vería un paciente que no tiene o tiene muy poca captación de proteína Pittsburgh, pero tiene atrofia por resonancia, y este sería el paciente que al medir el líquido cefalorraquídeo tendría proteína tau elevada, pero tiene nivel de beta-amiloide negativo. Entonces, una cuarta forma en la cual ya prácticamente tenemos todas las posibles combinaciones de una etapa preclínica. ¿Por qué es importante? Porque esta forma, o estos pacientes que quedaban excluidos porque no tenían beta-amiloide y eran negativos a neurodegeneración o proteína tau, está presente en el 23% de los mayores de 65 años cognitivamente normales y en 25% de los pacientes que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo leve. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes que fueron negativos para la captación de beta-amiloide fueron positivos para proteína tau. Y esto también contribuye a conversión y a progresión a un proceso demencial. Todo lo que hoy está en investigación para tratar de ir ya no sobre el beta-amiloide, sino sobre la proteína tau. Algunos de ellos decían muchos fármacos, incluso algunos específicos yendo sobre inhibidores de las quinasas que fosforilan de manera anormal a la proteína tau. Y algo que también recientemente ha aparecido es este comportamiento de la proteína tau, como vemos en las enfermedades por priones, en donde la difusión y la diseminación de la proteína tau es tan sencilla como lo hace el Scaplia por ejemplo, en la enfermedad por Creutzfeldt. Es decir, el beta-amiloide, a través de activar a quinasas, altera la función o la síntesis o la fosforilación de la proteína tau, y a través de activar a unas caspasas forma las marañas neurofibrilares, y la transmisión sería muy similar a como lo haría una enfermedad por priones. No es que sea una enfermedad por priones, su comportamiento y su facilidad para difundir y para afectar a la sinapsis lo hace como lo haría una enfermedad como sería la enfermedad por prion como el Creutzfeldt. Las consideraciones éticas
ha sido uno de los aspectos también que ha sido las corrientes que no apoyan el uso de estos biomarcadores, pues han dicho, en realidad, hacerle y detectar a un paciente en etapa preclínica, decirle que podría tener enfermedad de Alzheimer, pues podría tener consecuencias psicológicas. Hay estudios publicados en donde la realidad es que no ha habido ninguna consecuencia psicológica y la percepción de los pacientes incluso ha sido de tranquilidad, incluso para muchos en este estudio publicado en 2008 pareciera que contribuye a la estabilidad. Entonces no es un elemento que sí debe considerarse, y tal vez la pregunta más importante sea cómo detectar a estos pacientes en etapa prodrómica. ¿Qué tendríamos que hacer? Es decir, ¿cómo lo vamos a detectar? Porque lo que hoy está llegando a nuestras consultas y a nuestras clínicas, pues son pacientes que ya tienen demencia, y decía, se están clasificando de acuerdo a etapas y no a estado de portador del beta-amiloide. Se conoce y se sabe que hay una demora de 4 años desde que el médico del primer contacto detecta el problema hasta que se establece el diagnóstico. Obvio, ante la pocos centros de referencia, y algo importante, si estamos hablando de biomarcadores que tienen que determinarse a través del líquido cefalorraquídeo, pareciera que la punción lumbar pues es uno de los problemas. Sin embargo, lo interesante aquí es que todos que hemos estado en un servicio de medicina interna nunca dudamos que si llega un paciente con un cuadro meningio, que si tiene una encefalitis, le hacemos una punción lumbar. Todos los que estuvimos en un hospital hicimos una punción lumbar. Incluso los hematólogos lo utilizan, hacen procedimientos para tratamientos oncológicos. Sin embargo, para el diagnóstico y el uso de estos biomarcadores en los procesos cognitivos, parece que hay más consideraciones en relación a si debe o no realizarse una punción lumbar. Cuando insisto, pues en muchos servicios, cuando hay sospecha de meningitis, se hace la punción lumbar sin contemplación, si es necesario hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios prospectivos en pacientes con síntomas cognitivos no han reportado complicaciones serias por punción lumbar. La cefalea postpunción en estos estudios ha sido del 2%, y el riesgo de cefalea en los pacientes que han ido a PET, por ejemplo con proteína Pittsburgh, ha sido del 1.8%, es decir, porcentajes muy similares. ¿Qué es lo que ha pasado? Se requiere estandarizar el procedimiento para el análisis de estos biomarcadores. ¿Quién lo va a hacer? ¿En la atención primaria o en los centros especializados? E incluso aquí viene, ¿quién lo va a hacer? ¿El neurólogo, el geriatra, el psiquiatra? Es decir, parece que el problema, además de que evidentemente hacer una punción no es algo que fácilmente un paciente quiera realizarse, también parece que tiene que ver con decisiones de quién lo va a hacer, de cómo lo voy a hacer, si realmente incluso tendrá utilidad. ¿Qué se necesita? Pues mucho recurso para la investigación. Hay que familiarizarse con el diagnóstico, las pruebas. ¿Qué pruebas? Más escalas. Yo creo que ya no son necesarias más escalas, creo que tenemos enorme cantidad de escalas, todo el mundo propone la mejor escala para hacer un diagnóstico. Creo que el problema en este momento no es cómo hagamos el diagnóstico, cada centro tiene experiencia en el diagnóstico. Insisto, el problema ya no es allá, el problema es busquemos a los pacientes en etapas más tempranas para intentar establecer patrones, por lo menos en nuestra población, que eso es lo que tal vez nos permitiría tener o intentar tener un centro donde podamos referir a los pacientes, donde los centros que están tratando a estos pacientes se puedan organizar o podamos organizarnos y podamos tener una ruta crítica a dónde enviar, qué pruebas utilizar, cuáles serían las mejores para nuestra población, y adquirir la experiencia en donde incluso otros países, Brasil, Argentina, ya están realizando estos marcadores líquido cefalorraquídeo. Los trabajos que uno ve en los congresos mundiales de Alzheimer, ve que todos los centros prácticamente están ya estudiando a los pacientes con estos marcadores. Y pues bueno, tal vez sean los dos escenarios actuales: los pacientes que necesitamos detectar, porque lo que hoy estamos haciendo pues son los que ya están.
a los que les tenemos que proporcionar centros de día, a los que hay que atender, hay que tratar, hay que apoyar, más los que vienen, pero posiblemente el problema no esté en los que ya están, sino en los que vienen y cómo podremos o cómo podríamos intentar intervenir. Si al final decimos, si yo puedo detectar un paciente en etapa preclínica y a través de medir la carga de estos marcadores y controlo los factores de riesgo, pudiera hacer una intervención que reduzca la probabilidad de una progresión o una enfermedad, no es necesario un biomarcador. Pero yo siempre he hablado de estas formas mixtas, combinadas que tenemos en nuestro país, con procesos vasculares agregados al degenerativo y que sin duda nos debe permitir o nos debe exigir caracterizarlos mejor. Para concluir nada más, pues bueno, dejar que estos biomarcadores permiten identificar la enfermedad en etapa temprana preclínica, no son útiles para el diagnóstico o para medir o establecer la progresión de la enfermedad. Sin duda algo que ya está ocurriendo, pero que tenemos que enfatizar es cambiar el paradigma de curar la enfermedad para intentar ir a la prevención y a la detección temprana. Si seguimos pensando que el diagnóstico nos sirve y que eso, pues sí, nos va a permitir establecer quién tiene enfermedad de Alzheimer, pero no vamos a cambiar mucho. Y eso ya lo tenemos. Lo que necesitamos es intervenir en individuos cognitivamente normales con enfermedad preclínica para intentar detener la neurodegeneración y la enfermedad sintomática de Alzheimer. Establecer la replicabilidad y validez de estos biomarcadores para el diagnóstico, es decir, sensibilidad, especificidad. Posiblemente, si definimos qué queremos, a lo mejor podremos tener un marcador que nos permita evaluar el pronóstico y los puntos de corte que son necesarios. Es necesario definir la secuencia de cambios en los biomarcadores para, insisto, saber si alguno de ellos nos servirá para medir la progresión. Los nuevos biomarcadores son necesarios en sangre, en líquido cefalorraquídeo, incluso algo que decía, medir la función sináptica, que a través de estas nuevas proteínas podrían ser una alternativa para poder también de manera temprana saber qué está ocurriendo en el proceso degenerativo. Bien, pues esto es lo que he querido presentarles, es comentarles también y informarles que esperamos que para el próximo año, en marzo del 2017, podamos tener ya la segunda edición de este material bibliográfico que espero que lo haya tenido, haya cumplido con expectativas y bueno, que seguimos trabajando en esta búsqueda y esta aportación para facilitar el diagnóstico y evidentemente el tratamiento de esta enfermedad. Bien, no sé si habrá alguna pregunta. Quisiera